Hay lugares donde la belleza no se mira, se siente. Lugares donde la luz parece tener memoria y la piedra guarda secretos que solo se revelan a quien sabe escuchar. Ahí, en ese territorio, entre lo visible y lo invisible, nació el espíritu de Antoni Gaudí, en Reus, tierra de almendros y silencios sagrados. Fue un niño que aprendió a observar el mundo, como quien contempla un milagro. La naturaleza fue su primera maestra. Las curvas de las ramas, el ritmo del mar, la geometría divina escondida en lo simple. Gaudí no buscó la fama, buscó sentido. Su fe era su brújula, su obra una oración extendida en el tiempo. Cada arco, cada columna, cada rayo de luz que atraviesa sus templos parece preguntarnos algo. ¿Somos capaces de ver más allá de las formas? ¿Podemos escuchar a Dios en la belleza? Hoy, mientras el mundo se prepara para el año Gaudí 2026, volvemos nuestra mirada a ese legado que no envejece, a ese puente entre la tierra y lo sagrado que Él nos regaló. Porque sus obras no son edificios, son portales, portales hacia la contemplación, hacia el misterio, hacia lo eterno. Por eso, en este encuentro especial, queremos invitarte a algo distinto. ¿Te animás a ingresar con nosotras al universo espiritual de Antoni Gaudí? ¿Nos acompañás a caminar por esa frontera suave donde arte y alma se abrazan? Hoy, junto a Natacha, abrimos esta puerta no para mirar, sino para sentir, para dejarnos tocar por la luz que Gaudí soñó. Bienvenidos a este viaje que comienza en la piedra, pero solo se puede completar en el corazón, en el corazón, en el corazón, en el corazón, en el corazón. Bienvenidos a Ver Más Allá. Este programa busca despertar la curiosidad y fomentar la reflexión sobre lo desconocido. Ver Más Allá promete ser un espacio donde cada tema se aborda con profundidad y respeto, ofreciendo diferentes perspectivas y abriendo el camino a un entendimiento más amplio. Ver Más Allá es más que un programa, es una experiencia para quienes se atreven a cuestionar lo que saben y desean mirar con nuevos ojos, más allá de lo evidente, y descubrir lo que subyace en los límites de nuestra comprensión. ¿Y vos, estás dispuesto a ver más allá, ver más allá, ver más allá? Auspicia este programa María José Villar. ¿Tenés un libro esperando salir al mundo? Con ella podés hacerlo realidad. Edición profesional de libros y manuales tanto en inglés como en español, corrección de textos, ortografía y gramática, trámites de ISBN y derechos de autor, publicación en Amazon y Hotmart. No lo dudes, contactá a María José Villar a través de un correo electrónico villarmariajose7@gmail.com o mediante WhatsApp al +54 22 3 53 82 28 9, porque cada historia merece ser contada. Viajes de luz. Un viaje a recuperar tu código de luz original y a liberar viejas restricciones. Viaja al corazón de tu esencia más expansiva, porque cada sesión es un viaje, cada viaje una experiencia profundamente transformadora. Sesiones personales de Akasha sistémico y rutas inspiradas grupales. Próximas salidas: Barcelona, Mística e India Esencial. Encuentra el camino en Instagram como @viajesdeluz o @Natacha Giselle. Viajes de luz con Natacha. Donde tu esencia original brilla con todo su resplandor. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Ver Más Allá. Y hoy estamos nuevamente, gratamente,
con Natacha Vilela, porque vamos a ver más allá literalmente de la Sagrada Familia y el señor Antoni Gaudí. ¿Cómo estás, Natacha? Hola Marianela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, feliz de que me invites a hablar de otro de los temas que tanto me apasionan. ¿Quién fue, además digo, del arquitecto de la Sagrada Familia? Bueno, qué pregunta. Antoni Gaudí, además del arquitecto de la Sagrada Familia, ha sido un hombre lleno de virtudes que la gente que lo ha rodeado ha sabido destacar, y de hecho en este momento de la historia de la humanidad él está en una causa canónica ya de beatificación. Entonces sus valores humanos han sido unidos con su profesión y entregados, yo creo que al total servicio de sus obras. La Sagrada Familia es su obra principal, a la que dedicó 43 años de su vida, y los últimos 10 años en una dedicación completamente exclusiva, porque realmente es que lo único que Gaudí hacía era dedicarse totalmente a la construcción del templo. Tenía él una vida completamente rítmica y ordenada, una disciplina increíble, porque arrancaba sus días con misa, luego trabajaba en la construcción de la Sagrada Familia hasta las 17:30 horas. De allí salía en una caminata a San Felipe Neri, que es una iglesia pequeña que está cerca de la catedral, en una placita de cemento que ahora en Barcelona las cierran, porque como hay una escuela también al lado, esa placita la usan los niños de esa escuela como patio en los recreos. Pero ahí, justo en esa placita, está San Felipe Neri, que es donde él iba cuando terminaba de trabajar a reunirse con su director espiritual, porque él creía mucho que era muy importante tener un consejero. Ahora le decimos coach o mentor o psicólogo. Bueno, él tenía su director espiritual, y entonces así terminaba cada día en San Felipe Neri hablando con su director espiritual y haciendo oración. Gaudí era un hombre muy religioso, pero no solo religioso desde la piedra y de la estructura más firme, o desde el cimiento estructural, sino yo creo que era un gran conectado, un místico por sobre todas las cosas, amante de la naturaleza y de Dios por sobre todas las cosas. Así que bueno, así arrancamos. Si arrancamos así, imagínate cómo continuamos, por favor. Es que para hacer una obra como lo es la Sagrada Familia, digo, no la conozco, pero sé que es magnífica. Y sin duda tiene muchísima simbología. Sí, porque vos sabés que la Sagrada Familia es el Evangelio hecho piedra, porque realmente él supo sintetizar mucho de los pasajes bíblicos en la construcción del templo. Entonces, mira, algo muy personal que te comparto es que en mi primera visita a Barcelona, nunca lo olvidaré, cuando ingreso en la Sagrada Familia, fue una emoción que me entró por los poros de la piel, me tocó el corazón, el alma. Yo
realmente cuando vi a Jesús con sus brazos abiertos, como lo vemos en la cruz, pero sin la cruz, y colgado con una gran sombrilla por arriba de su cabeza, una sombrilla color, no sé, dorado, amarillo, ¿no? De la que cuelgan racimos de uvas. Yo dije, wow, ¿qué es esta obra de arte tan significativa? Primero, la alegría de ver este símbolo sin la cruz, ¿no? Por otro lado, ver como que en ese momento donde Jesús pasa como a su cuerpo de luz y trasciende la materia y la fisicalidad y se convierte como en el humano universal, ¿no? que todos conocemos, con la protección de la sombrilla. La sombrilla en la cultura tibetana es un símbolo de protección, y yo digo, wow, no sé de dónde sacó Gaudí, realmente no lo sé, tendría que investigarlo, como ponerle esa sombrilla de la cual cuelgan uvas, ¿no? Que es la sangre, el linaje, el entregarse por algo mayor, que es el símbolo de la sangre en el cristianismo. No sé cómo explicar lo que significó para mí ver esa simbología de Jesús de esa manera, ¿no? Y después sentir que estaba dentro de un bosque de luz, porque todas las columnas eran torneadas, y bueno, él ha sacado como toda su arquitectura de la naturaleza, de los símbolos de la naturaleza y de los comportamientos, de cómo se sostienen las cosas en la naturaleza, o sea, cómo se sostienen desde la creación, y toda la luz que hay dentro de la Sagrada Familia a través de los vitrales. Es como estar dentro de un bosque mágico, realmente. Entonces, Gaudí ha sido un estudiante de la naturaleza. De hecho, él decía que la naturaleza era el gran libro. Él hablaba del gran libro de la naturaleza, y lo que decía era que en los libros él encontraba errores siempre, que él prefería realmente ir al gran libro que estaba en la naturaleza. Así que, bueno, la Sagrada Familia es una obra inmensa, tiene la fachada del nacimiento y la fachada de la pasión, o sea, tiene dos entradas, y eso a mí me remonta totalmente a, bueno, la vida y la muerte como las dos caras de una misma moneda en una continuidad de infinito, porque vos vas a la Sagrada Familia por un lado y por el otro, y eso, o sea, rodea toda la manzana, ¿no? Entonces, como que yo siento que hay mucho simbolismo más allá del simbolismo conocido, ¿no? Pero lo más importante del Templo de la Sagrada Familia es que hay que mirarla como Gaudí la miraba, y Gaudí miraba en la dirección que Dios mira, y ese es el regalo que él nos hace a través de la Sagrada Familia. Era un gran devoto de María, y eso está presente en otras de sus obras, no solo obras religiosas, sino obras civiles, porque Gaudí ha construido otros encargos para otras personas, amigos o gente de la sociedad catalana, y él plasmaba en todas sus obras algún símbolo relacionado a María, y siempre la cruz de 4 brazos. Entonces, hay muchas historias alrededor de este sentimiento tan cristiano
que Gaudí tenía, ¿no? Y por eso también yo creo que hoy en día está la causa por su santidad, que empezó como un deseo, digamos, una visión, yo creo más que un deseo, de un sacerdote que, hablándolo con un arquitecto que ya te voy a contar, José Manuel Almuzara, un especialista en Gaudí, una persona del más alto bien que yo quiero y admiro muchísimo, que ha escrito un libro que ya va, creo, por la 6ª edición, junto a Etsuro Soto, que es quien estuvo a cargo de muchas de las obras de la Sagrada Familia y de las esculturas, porque sabemos que la Sagrada Familia Gaudí no la ha podido terminar en vida. Entonces este sacerdote, hablando con José Manuel, le plantea esto, ¿no?, de la santidad de Gaudí, porque ya cuando Gaudí partió, dejó su envase, su cuerpo físico, ya en Barcelona se hablaba de la santidad de Gaudí, ¿no? O sea, había como un rum de pasillo acerca de sus grandes valores. Y bueno, tanto para contarte. Y entonces el sacerdote le planteó esta idea a José Manuel, y José Manuel ahí fue que en 1992 fundó la Asociación Pro Beatificación Gaudí. Y entonces ahí se empezó la causa, que era una causa privada, donde se imprimieron libros pequeños que estaban en la cripta de la Sagrada Familia en muchos idiomas, libritos sobre la vida de Gaudí, estampitas con una oración para la devoción privada, también múltiples colores, múltiples idiomas, y un pequeño extracto de lo que es una biografía de Gaudí. Y así empezó todo, con gente que se empezó a acercar y empezó después a hablar de sus testimonios, ¿no? Yo le recé a Gaudí y él intercedió por mí y me pasó tal cosa, y todo eso fue creciendo a más, hasta que la causa pasó de ser privada y llevada por una asociación civil a ser ya hoy una causa canónica. Pero bueno, ya la realidad es que me pregunto, y esto es muy personal y muy íntimo y te lo comparto, ¿qué sentimiento hubiera tenido Gaudí al enterarse de esto? De que querían o de que quieren un grupo de personas hacerlo santo. Te cuento que él vivió en la Sagrada Familia mientras trabajó, y que tuve la posibilidad divina de poder entrar a este lugar, que es un lugar cerrado, y bueno, nada, fue algo de la providencia divina, que un amigo justamente me invitó a ingresar, un amigo que no es cualquier amigo, ¿no? Porque si no, no me puede hacer ingresar ahí, pero bueno, no digamos nada, que no se entere nadie. Entonces ingresamos a buscar un cuadro muy grande de Madre María en la advocación de la Guadalupe, que había sido regalado por devotos mexicanos, con todos estos cuadros que tienen los sellos del arzobispado, y que todavía no había sido colocado en la ciudad de Barcelona. Y lo hemos sacado de ahí. Ahí fue cuando pude ingresar, ¿no? O sea, fue a ingresar para sacar este cuadro y poder instalarlo en una iglesia en Barcelona. Y bueno, entrar ahí fue, bueno, eso, ¿no? Como remontarme a ese periodo histórico donde ahí Gaudí vivía y dormía y trabajaba, y toda su vida fue así en los últimos años. La Sagrada Familia y solo la Sagrada Familia. Ya te digo, en la muerte de Gaudí existía ya un amplio sentir en Barcelona acerca de su santidad y de toda
heroicidad de sus virtudes. De hecho, una novicia que se ocupaba del funcionamiento de su casa, porque antes de que él viva en la Sagrada Familia, él vivió en el Parguel. Ella, ya religiosa, ya no novicia, declaró que así, textuales palabras, declaró que era un santo, que cada vez estaba más segura de eso y que tenía el total convencimiento de que merecía estar en los altares, ¿no? Pero bueno, esto es muy, muy curioso porque si uno estudia como la vida de Gaudí, la personalidad de Gaudí y todo, yo estoy segura que él no hubiese querido saber nada con esto. Nada de nada, porque él siempre le daba la gloria a Dios en todo. Entonces, creo que no hubiese soportado esto de que lo quieran hacer santo, o que después, si realmente esta causa sale, ¿no?, positiva, se empiezan a hacer como estatuillas de Gaudí. Creo que no le hubiese gustado nada a Gaudí eso. Vos sabés que yo creo lo mismo, te lo iba a decir cuando tenga la oportunidad, pero digo, por lo que leí de él, no me da como que, bueno. Es muy curioso. Yo, obviamente, como yo siento que Gaudí es un querido amigo, y así como un querido amigo, uno, viste, para sus queridos amigos siempre quiere, ¿no? O sea, si tenés un amigo cantante y está internado en un premio, bueno, vas a querer que se lo gane tu amigo, ¿no? Y yo creo que ese es el sentimiento de todas las personas que tienen una profunda devoción por la entrega de Gaudí y por sus virtudes y el cariño, ¿no? El cariño de quien conoce su vida, obviamente quiere la santidad de Gaudí. Pero bueno, mira, es muy curioso porque él siempre decía: no busques la glorificación del hombre, la gloria es para Dios. Y había un amigo de él que en tiempos de Gaudí, ¿no?, cuando él vivía, había hecho como un catálogo de todos los hombres de ese momento histórico, de la política, el arte, la ciencia, para plantear un premio, ¿no?, este tipo de cosas que se hacen. Entonces, el hombre fue y le dijo a Gaudí que está muy decepcionado porque de muchos de los hombres que había seleccionado había encontrado fallas morales, fallas éticas. Entonces, que había tenido que tachar un montón de gente de la lista, que los había tachado casi todos y que solo habían quedado 2. Entonces Gaudí le dice: sí, mirá vos, ¿quién quedaron? Y el hombre le responde: bueno, ha quedado usted y Milet. Y él le contestó: bueno, pues ya nos puede sacar, ¿no? Como entonces, como que esto es increíble, ¿no? O sea, imagínate que si ya no quería que lo pongan en un listado de humanos para condecorar, bueno, él siempre decía: santo solo hay uno, ¿no?, refiriéndose a Dios. Mirá, y eso que él tenía una relación como muy linda con los santos en general, ¿no? O sea, con los arcángeles, pero en verdad su devoción era la familia de Nazaret. O sea, él era un entregado a Madre María, a José y a Jesús. Esa es la realidad. Después, los ángeles están muy, muy, muy presentes, ¿no? O sea, está muy presente Gabriel en la obra de Gaudí, más precisamente en lo que es la cripta, que ahí es donde empieza un poco mi historia personal con él. Empieza a través de la cripta, que es donde yacen sus restos, y a través de la colocación de lo que es la estrella de María, que es una de las culminaciones de una de las torres de la Sagrada Familia. Hace poco se ha colocado la primera pieza de lo que va a ser la colocación de la cruz en la torre más alta de la Sagrada Familia,
pero años anteriores, no recuerdo bien si en el año 21 o en el 20, en el 22, no sé si en el 20 o en el 21 se colocó la estrella en una de las torres, que es la estrella que representa a Madre María. Bueno, no sé, me perdí un poco, ahí con Gaudí. Te contaba del Arcángel Gabriel, mira, el mismo Arcángel, quizás nos está soplando. Qué lindo, ¿no? Como poder pensar esas cosas que nos están asistiendo permanentemente. Cuando uno ingresa a la cripta de la Sagrada Familia, a la cual se puede visitar sin pagar una entrada, con horarios, por supuesto, que están en la página de la Sagrada Familia, y también se encuentran en la calle Cerdeña. Cuando uno se acerca, están los horarios de misa en inglés, en español, en catalán, por supuesto. Uno, cuando ingresa a la cripta donde yacen los restos de Gaudí, uno puede ver, si mira hacia arriba, en el centro de la cripta, lo que Gaudí llama el Sí de María, que es una obra que hay donde está María arrodillada a los pies del Arcángel Gabriel, cuando ella se entrega completamente cuando él le anuncia, ¿no?, que lleva en su vientre un fruto bendito. Entonces ahí ella se entrega, y ese Sí de María, que es el Ángelus, ¿no? Es una obra hermosa, porque realmente no tengo precisión de cómo está hecha, pero no es una escultura de piedra, sino que parecen que realmente tienen ropas. Seguramente está, no sé en qué material está hecho, pero están vestidos con telas. Y eso está en el centro, arriba. Y es muy, muy impactante. Es una obra de arte y una obra divina maravillosa. Así que ahí también, bueno, está la presencia, ¿no?, del Arcángel Miguel, que también después está en la Pedrera, en la Casa Milá. En la Pedrera ¿Miguel o Gabriel? Gabriel. ¿Dije Miguel? Sí. Ah, bueno, porque se ve que ahora Miguel nos quiere que... ¿Qué pasa, Miguel? A ver, ahora vamos a Miguel entonces, si Miguel se aparece. Nos vamos dejando llevar por este hilo. Justamente que te iba a hablar de la Pedrera, ahí sí está Miguel. Entonces todo está entrelazado. La Pedrera es otra obra de Gaudí que le fue encargada por una familia, se conoce también como Casa Milá, y la Pedrera él la concibió como una devoción a la Virgen del Rosario, porque sus obras, ya fueran religiosas o civiles, encargadas de manera privada, siempre él colocaba su símbolo cristiano. ¿Y qué ha pasado aquí? Que finalmente, cuando llega el tiempo de terminar y coronar la Pedrera en lo que es su terraza o su cúpula con la Virgen del Rosario, a Gaudí no se lo permiten. No importa por qué, por una cosa, por la otra, hay varias versiones, pero no se lo permiten. Y al no permitírselo, él, que es un hombre de carácter fuerte y de convicción, que toda su vida trabajó con esta parte de su carácter, que está bueno también decirlo, abandonó el edificio. Realmente lo abandonó, o sea, la escultura que va allí todavía estamos esperando que sea colocada, y enviamos toda la luz para que así sea, porque es que realmente es muy importante, y más en este momento en la ciudad de Barcelona, que finalmente la Pedrera pueda estar coronada con la Virgen del Rosario, que está custodiada por
el arcángel Miguel a uno de sus costados y el arcángel Gabriel al otro lado. Entonces esta escultura es lo que falta todavía al día de hoy, que ya van 100 años de la muerte de Gaudí, que se van a cumplir en el 2026, tiene que esto ser colocado. Entonces la pedrera ha quedado abandonada porque a Gaudí no le permitieron poner lo que había sido concebido como el símbolo máximo para él de esta construcción que lleva su firma, y sí tiene unas leyendas marianas. Creo que tiene la M de María, no recuerdo también si tiene una inscripción que dice Ave María y una rosa, no lo puedo terminar de afirmar, pero sí sé que tiene leyendas marianas, esto es así. Así que ya te digo, el simbolismo cristiano está en todas sus obras. Él tuvo una vida muy austera, de oración y de gran desprendimiento material y sentimental. Ha tenido que pasar por procesos en los que yo creo que lo han ido despojando para lo que termina siendo su gran misión, que es la construcción del templo expiatorio de la Sagrada Familia. Ya te digo, como amaba la comunión, el rezo del rosario, la liturgia. Y mira, te cuento algo que me encanta, porque realmente hablar de Gaudí es fascinante y siempre hay más, siempre hay más y siempre hay más. Él, al concebir la Sagrada Familia, lo que hizo fue una fachada con una de las torres, ¿no? O sea, con una de las torres altas. Entonces, esa fue la manera de él de asegurarse que esa construcción iba a tener continuidad. Porque si eso no hubiese tenido esa cúpula y hubiese quedado como una construcción solamente bajita, horizontal, perdón los arquitectos porque realmente no sé nada de arquitectura, intento decir con mis palabras lo que conozco, quizás hubiese quedado como una obra inacabada porque no hubiese tenido ningún magnetismo y no hubiese destacado, llamado la atención. Pero bueno, así yo siento, ¿no?, que se aseguró que esa construcción continúe. Que te cuento que como recibí en sueños, antes de trasladarme a Barcelona, la Sagrada Familia de la Humanidad la seguimos construyendo entre todos. Yo recibí esto en sueños. Yo creo que la Sagrada Familia es un símbolo de la Sagrada Familia de la Humanidad que seguimos construyendo entre todos y se realiza a base de donaciones. La Sagrada Familia se realiza a base de donaciones, por eso también su largo proceso de construcción. De hecho, Gaudí, él mismo salía a pedir recaudaciones para poder continuar con la obra. Bueno, en ese momento no existían las plataformas que existen ahora de recolección, ¿no?, de fondos, que vos escribís un libro y decís, bueno, done para poder seguirlo haciendo. Él salía con su cuerpito y salía a pedir fondos, donaciones para la construcción de este edificio emblemático donde todo el mundo se quiere sacar una foto, donde viene gente de todo el mundo. La Sagrada Familia, yo creo que para Cataluña es una fuente inagotable de riqueza, de prosperidad, porque es que la cantidad de gente que circula por allí y que viene a verla, ¿no?, a conocerla, es mucha, es muchísima, es muchísima, pero bueno, lo maravilloso está adentro y afuera, pero adentro quiero decir en el corazón de lo que es
la Sagrada Familia y todo su simbolismo y significado, ¿no? No es una obra de estética, sino que es mucho más que eso. Está viva. Está Yo creo viva por... que, perdón que te interrumpa. Oh, por favor, gracias por interrumpir. No, que digo, si algún día tengo la oportunidad de conocerla, obviamente me sacaría una foto como todo el mundo, pero más que sacarme una foto me encantaría sentirla, porque yo creo que la Sagrada Familia tiene vida propia. Es literalmente la Sagrada Familia viviendo en esa estructura, en esa obra de arte. Totalmente, qué palabras tan justas, tan adecuadas, porque es que realmente es tal y como decís, la Sagrada Familia es para sentirla y es esto, es el Belén, ¿no? O sea, es el Belén, el pesebre en su fachada del nacimiento y como decíamos, la culminación en la fachada de la Pasión de la materia, o sea, del cuerpo físico. Eh, entonces creo que es el principio y el fin, el alfa y el omega y la eternidad total del espíritu. Esto es la Santísima Trinidad. Mira, Juan Pablo II la visitó en 1982 y justamente dijo lo que vos estás diciendo, dijo que la Sagrada Familia era una obra que aún no estaba terminada, pero que tenía la solidez desde un principio porque estaba hecha con piedras vivas, que no son nada más y nada menos que el nacimiento y lo que es la cultivación, o el cultivo, mejor dicho, incesante de la familia crística, o sea, de los valores de las familias cristianas, de la fe y el amor. Yo debo decir que no tenía ni la menor idea que Juan Pablo II había dicho eso. De hecho, ni siquiera pensé lo que dije, solo lo dije. Sí, yo sentí cuando vos hablaste que hablabas desde el más allá. Como este programa se llama Ver Más Allá, bueno, como que era así, ¿no? Como porque además las palabras, o sea, viste, cuando están así, fluyen. Yo no sé si hablo tan bonito, claro, y eso fue como... Sí, realmente es la manifestación del espíritu. Maravilloso. Es realmente poder tener esta conversación en estos tiempos, para mí tiene un valor maravilloso. Gaudí supo integrar su fe, su vida profesional, y realmente creo que así todo siempre dio toda la gloria a Dios por su obra y sus frutos. Creo que es un ejemplo a imitar, que desde ese lugar sí, realmente me gustaría que fuera santo para que se pudiera conocer más sobre su vida, para que tuviéramos un ejemplo laico, en el sentido de que él no era un religioso, nunca se casó, pero no era un religioso, era un arquitecto, y poder ¿no? Tener este ejemplo, que más personas puedan tener este ejemplo de una persona que fue un profesional, digamos, universitario, un arquitecto, y que se ha ido desprendiendo, que eso es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que él tuvo procesos de desprendimiento muy fuertes a lo largo de su vida. Bueno, algunos rechazos amorosos que mucha gente les da interés. Yo creo que sí, que a veces cuando no se te da algo que esperas mucho, como en el nivel de la pareja, eso puede llegar a marcar tu vida. Creo que en el caso de él, bueno, sí puede que haya marcado algo de su vida, pero no es lo que más ha marcado su vida, ¿no? O sea, creo que es importante poder como destacar esto porque también, digo, ha perdido a su mamá, después ha perdido a su hermano, y después ha perdido a su hermana, que tenía una hija que quedó a cargo de Gaudí. Gaudí estaba a cargo de su sobrina
y a cargo de su papá, que vivió muchos años, hasta después de los 90 años, un hombre súper fuerte. Creo que con ellos él no sé dónde ha vivido con ellos, pero creo que cuando ya ellos dejaron el cuerpo es que él se traslada a la Sagrada Familia, ¿no? A vivir a la Sagrada Familia, pero antes vivió en Parkwell. Y también se puede, la casita de Parkwell donde él vivió, la de la Sagrada Familia, no, eso no se puede visitar. Y decirte, Marianela, en lo personal, que trabajé dentro del Parkwell, en la escuela Valdir Rezac, con niños, en la parte de ocio y tiempo libre, jugando y también acompañándolos en el comedor, y que realmente sentí que eso fue un regalo de Gaudí. A mí realmente en la ciudad de Barcelona me pasaron cosas maravillosas. Yo siento que Cataluña es un territorio muy especial, Barcelona es muy mágica. Me traslado a Barcelona porque ya desde la primera vez que había visitado la ciudad había tenido como realmente un impacto muy grande, pero bueno, siempre he dicho, uy, qué lindo sería alguna vez vivir en esta ciudad, pero viste como un deseo, que uno, esos deseos más mundanos que uno dice, uy, qué lugar tan hermoso y tal, ¿no? Esto hace muchos años igual, ¿no? Esa Barcelona que yo la vi así, que me magnetizó, no es la Barcelona de hoy día, esto también me gusta decirlo, pero bueno, en ese momento yo había quedado como enamoradísima. Eran tiempos de gloria donde las fuentes de Montjuic tenían sus aguas danzantes con sus colores, donde más cerca de la época donde todavía vivía Montserrat Cabelaes, ¿no? Vos sabés, la cantante de ópera. Sí. Y claro, y era esta época donde hicieron ese gran tema con Freddie Mercury, que es una oda a Barcelona. Y yo me acuerdo que cuando fui a visitar Montjuic, las fuentes, viste esos momentos en los que caes en el momento justo en los lugares, bueno, justo se encendieron delante mío las aguas danzantes con esa canción a todo volumen y fue como, wow, ¿qué es esto? Dios mío, tipo Barcelona, ay, my God, y las aguas bailando con las luces, y yo decía, ay, bueno, entonces esa fue mi primera visita a Barcelona, donde quedé muy impactada por la Sagrada Familia, pero fue muchos años después, yo creo que casi 15, donde tuve este sueño, donde soñé que colocaban una estrella en una torre de la Sagrada Familia, y entonces me desperté como muy extraña y recuerdo que le conté el sueño a una amiga mía que vive en Barcelona, una amiga que tengo que vive justamente a 3 cuadras de la Sagrada Familia. Yo no había estado nunca en su casa porque es una amiga que yo me hice en India. Entonces todos nuestros encuentros fueron en viajes en India, y ella le cuento este sueño y me dice, pero sí, eso ha pasado. Yo digo, ¿cómo que ha pasado? Me dice, sí, yo la veo acá, la estrella, desde mi casa. Claro, después conocí su casa y su terraza, se ven las torres más altas de la Sagrada Familia. Entonces ella me confirma que eso que yo había soñado era una realidad. Y me cuenta que había sido cerca en diciembre, ¿no? Como que había estado lleno de gente y etcétera. Entonces yo voy a San Google y digo, ¿cómo que no sé qué? Bueno, y ahí la veo y era la estrella de María. Bueno, y después tuve otros sueños donde Gaudí mismo me hablaba. Y no sé qué, no me acuerdo qué me decía, pero todo eso hizo que mi cuerpo empiece como a sentirse que estaba en Barcelona. Y cada vez eso fue yendo a más. Fue yendo a más hasta el punto de que yo realmente
dije, es que yo me tengo que ir ahí. Y es que me fui a vivir. O sea, o sea, convengamos que tengo un ascendente en Aries y que a veces me dejo llevar por estas corazonadas impulsivas. Te Ya no entiendo. tanto. Sé que vos sí que tú también lo tienes allí puestito, el ascendente en Aries. Ahora ya no como en las épocas de más adolescente y más jovencita, pero ahora chequeando un poco más la información, pero siempre como confiando y bueno, sabiendo que uno puede elegir hacerlo o no, ¿no? Y no ser llevado por ese impulso así como que te lleva como una fuerza más grande que vos mismo y tu conciencia, ¿no? Pero bueno, así me trasladé a Barcelona y cuando visité la cripta por primera vez, y digo por primera vez porque en el primer viaje no había entrado en la cripta, sí había hecho toda la visita guiada, pero no había ido a la cripta. Y cuando entro a la cripta, ahí descubro algo que no sabía, que Gaudí estaba enterrado allí. Y cuando veo que Gaudí estaba enterrado allí, me doy cuenta que desde ahí es desde donde me hablaba, porque él me hablaba como desde una tumba, cuando me hablaba, en el sueño, ¿no? Y entonces ahí tengo un impacto también muy grande, porque digo, desde acá me llamaste, y ahí encuentro, al lado de donde yacen los restos de Gaudí, estos libritos que te cuento, que ya hablé, de la Asociación Pro Beatificación Gaudí, y también estas estampitas. Y entonces quedo tan impactada que escribo un mail a la Asociación Pro Beatificación contando estos sueños que había tenido, y me citan a los pocos días el presidente de la asociación. Entonces nos juntamos muy cerquita de la Sagrada Familia, en un bar que está cruzando la esquina, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero sí me acuerdo que en el piso de arriba tiene todos cuadros de ángeles. Y bueno, entonces tenemos nuestra charla, y ahí hago después mi primera visita guiada, pero guiada por realmente alguien que es otro amigo de Gaudí, lo voy a llamar así, y que es José Manuel Almozara, quien te contaba que escribió De la Piedra al Maestro, que ha sido guía de la Sagrada Familia y de todas las obras de Gaudí, y que lo sigue siendo, con una agenda hoy más completa que nunca, porque de cara a todo esto de la santidad de Gaudí no para de dar conferencias y bueno, nada, imagínate que lo llaman de todos lados, pero bueno, realmente para mí José Manuel es, bueno, yo creo que mi maestro en algún punto, yo considero, de todo lo que fui aprendiendo de Gaudí. Y bueno, nada, un amigo entrañable, porque realmente la humildad de las personas de estar al servicio y de sumar y de realmente unir voluntades para causas mayores y completamente altruistas, porque es que realmente esto es puro amor y simplemente contagiarnos de valores elevados de las personas en tiempos donde a veces digamos que algunas cosas yo creo que escasean. Consulta. Sí. ¿Cuál crees? Hoy mencionaste al principio de la entrevista que la Sagrada Familia era básicamente una síntesis del Evangelio. ¿Qué pasaje crees que sintetizó mejor o el que quizá a vos más te llegó? A ver, ¿qué pregunta me has hecho? Mirá, sos, A ver. Hay una que
que yo siento que es la que más me impactó, pero la verdad es que me da un poco como, casi te digo, como de vergüenza contarla porque siento que no la sé explicar. Necesitaría que esté José Manuel al lado mío para que hable por mí. Cerrá Bueno, los ojos, inhalá y el mismísimo Gaudí, si te habló de una tumba, te puede ayudar a explicarlo. mira, me conecto con una estatua que hay en el portal del Rosario que simboliza la tentación del poder. Es la estatua de un anarquista. Y había quedado, si no recuerdo mal, eh, destruida durante la Guerra Civil Española. En verdad, todo el portal del Rosario quedó destruido y se quemaron también en ese momento planos originales de Gaudí. Se rompieron algunas maquetas de yeso que estaban hechas a escala, pero como ya decíamos, ¿no? Como el templo está vivo y respira y vive, entonces todo esto eh, se puede experimentar, digamos, con tristeza, porque hubo una tristeza, ¿no? Que pasó ahí por ese portal del Rosario, pero después tuvo su restauración, que estuvo realizada por Etsuro Soto, que tiene una historia de vida maravillosa, que es un escultor japonés convocado para la creación de muchas de las esculturas que están en la Sagrada Familia. Y él no tenía mucha experiencia en el campo de la restauración cuando tuvo que restaurar esto. Pero lo primero que él decidió, y mira qué notable, ¿no? Porque por eso la Sagrada Familia es lo que es, fue no tocar la parte original. O sea, él se propuso tocar lo mínimo para restaurar. Entonces, era una opción muy difícil, porque eso requería muchísimo más tiempo de lo que hubiese sido para él, bueno, meter mano, ¿no? Entonces, para él cambiar todas las imágenes hubiera sido mucho más fácil, pero sin embargo él eligió el camino más difícil, porque le pareció que conservar el original de Gaudí era causa mayor. Entonces, imagínate que, bueno, nada, es único e irrepetible. Y esta estatua del anarquista, que simboliza la tentación del poder, él la tuvo que realizar completa, porque estaba todo destrozado. Estaba el pie, el brazo, la cabeza. Y él solo tenía una copia de la foto original, que era una panorámica encima, una panorámica general de toda la imagen. O sea, no es que se veían detalles, ni siquiera se veía la cara del trabajador. Pero era un típico obrero catalán, ¿no? Con las típicas sandalias catalanas, con una faja en la cintura, y detrás de él había un lagarto con la boca abierta que le estaba como diciendo algo. Ese lagarto representa al demonio, que representa la oscuridad, o sea, las oscuridades que podemos percibir que nos vienen de afuera o de adentro mismo cuando nos contaminamos. Entonces, ese lagarto lo venía a tentar, ¿no? Lo venía a tentar a la violencia, a que, bueno, ¿no? Por eso es como la estatua del anarquista. Y a mí esto me impacta, porque yo siento que hoy, en tiempos de tanto deseo y de tanto, entre comillas, libre albedrío, porque yo creo que ya a esta altura de mi vida entiendo el libre albedrío como una fantasía y una ilusión. Me parece que el libre albedrío no existe. Cada vez siento más que hay un destino y que realmente hay cosas que, por más de que queramos que sean diferentes, no estoy tan segura de eso que hablan, de que sí, A de ver, que somos.
Perdón que tengo unas ganas de interrumpirte hoy. Es que no, mencionaste el libre albedrío y me pasa algo bastante similar, porque si bien yo creo que cada uno es dueño de sus decisiones y de sus acciones, ninguno de nosotros puede escapar de nuestra misión de vida. Sí, no se puede escapar de la misión de vida y tampoco se puede escapar de determinados acontecimientos que están marcados. Y esto, si hay un lugar en India, en el sur de la India, que es como una biblioteca, como si fuera una biblioteca akáshica, pero real, donde uno puede entrar y en las hojas de palma, si uno le dice a quien custodia, le dice el nombre de uno y la fecha de nacimiento, va a los archivos y entonces busca la hoja de palma y te trae la historia de tu vida. O sea, para atrás, para adelante, todo. Y entonces, el otro día, justamente, esta semana, hace creo que 2-3 días, una amiga me contaba que ha ido a consultarla y que justamente le decían que para esta época ella estaba como escrito que iba a tener como un accidente. Entonces es muy extraño porque en el hilo fino de la New Age uno puede decir, ay, bueno, como lo leyó, se sugestionó y creó esa realidad. Bueno, es un discurso de moda de ahora, ¿no? Ella lo que hizo fue ir a su maestro y decirle que había encontrado eso dentro de la hoja de palma. Y su maestro le dijo que solo se puede ir a favor del destino por ahí, de alguna manera, como llevando eso a la conciencia para poder minimizarlo, suavizarlo, o que si eso es inevitable, eso no tuviera un impacto mayor. Bueno, la realidad es que ella medio como que hizo lo que tenía que hacer. Su maestro le indicó algunas acciones que ella llevó adelante. Y cuando ella después siguió viajando, y en un momento ella estaba en Tailandia y tuvo un accidente en moto. Y un accidente muy fuerte, en el que no se hizo nada, que pasó a mayores. Pero volviendo al libre albedrío, claramente siento que es un concepto ilusionista. Va a pasar un poco de ruido ahora, así que por ahí esperamos un poquito. Pero creo que todo el tiempo estamos siendo tentados por esta idea de libertad, y que yo personalmente, para mí la libertad ha tenido un valor muy grande en mi vida, o sea, ha sido como, creo que casi te diría que en muchas cosas las he rechazado porque podrían ser motivos de pérdidas de libertad. Mirá lo que te estoy diciendo. Y así como te digo esto, te digo lo otro, porque uno va evolucionando, procesando, y bueno, también claramente acá hay una jerarquía, al que le gusta bien y al que no también. Entonces toda esta idea de anarquía y toda esta escultura del anarquista simbolizando la tentación del poder, digamos, y queriendo como, justamente, eso es la anarquía, ¿no? O sea, saquemos esto, saquemos lo otro, manejémonos por nosotros mismos, no vamos a necesitar los gobiernos, abolición a la política, a las leyes. Entonces, bueno, eso para mí tiene, y más en los tiempos que corren, creo que es un impacto, ¿no? Y algo a lo que mirar y a lo que observar y reflexionar. Y que no se nos vaya la olla, como dicen en España, ¿no? O sea, que no se nos vaya la olla con un montón de cosas. Decime, creo que me querés decir algo. Que me quedé impactada. Además de coincidir con esto de que del libre albedrío y a ver, imagínate que
los gobiernos se manejen por individuos, que Argentina, los 47 millones de argentinos manejemos el país y es como medio complicado si no hay uno que decide más o menos, porque cada uno piensa diferente. Pero bueno, me quedé impactada con lo de India y tu amiga, así que te invito Sí. a prometerme. Te tengo prometido un montón de entrevistados. No, pero además de eso, que cuando vayas otra vez, porque yo sé que vas a volver a ir, lo siento, me hagas la hojita esa. ¡Wow! ¡Qué pedido! Bueno, vos, ¿por qué no vas vos también conmigo? Ahí hacemos la hojita tuya y la mía. Porque Bueno, me claro tiene que sí. Mi respuesta es un sí. Y vamos por más y que vengas conmigo. Mira, eso dalo por hecho. En base a todo esto que estamos hablando, la verdad que, wow, se abren tantas cosas. También hay algo que me gustaría decir, pero quiero saber si vos tenés alguna pregunta antes. En realidad, antes de que digas lo que quieras decir, te quería preguntar si tenés alguno de esos libritos que encontraste a mano. Sí. Para abrirlo en cualquier página y a ver qué nos dice. Ay, me encantó esto, la libromancia. Bueno, primero te pregunto, ¿cuál querés que abra? ¿Crees que abra los libritos de la asociación, que son los que son los que están en el de la cripta? Bien, a ver. Uy, mira, abrí acá. A ver. Dice así. Primero te cuento que hay una foto que dice Gaudí recibiendo la comunión en una misa de expiación de la blasfemia celebrada bajo un entoldado provisional donde ahora se alzan las naves de la Sagrada Familia. ¡Wow! Expiación de la blasfemia. ¡Ay! Bueno, sigamos. Imagínate cómo empezamos. Y lo que dice es esto. ¿Por qué no se ha empezado antes a promover formalmente la causa de beatificación del arquitecto muerto en olor de santidad? Qué fuerte esa palabra, ¿no? Muerto en olor de santidad. ¡Wow! La razón parece ser la misma por la cual hay pocas beatificaciones de fieles cristianos laicos, al contrario de lo que sucede con los miembros del clero secular y los religiosos y religiosas. No hay detrás de ellos una institución que perdure y pueda dedicar tiempo y medios económicos a las largas y laboriosas gestiones que todos los procesos de beatificación comportan. Por eso, cuando un grupo de católicos constituyó la Asociación Pro Beatificación de Antoni Gaudí, la reacción pública fue entusiasta, con un amplio eco en los medios de comunicación españoles y de muchos países extranjeros. El primer donativo que se recibió fue el de Monseñor Joan Martí, obispo de Urgell, acompañado de una carta en que se sumaba a la iniciativa. Monseñor Joan Carrera, obispo auxiliar de Barcelona, declaró a La Vanguardia el 20 de octubre de 1992. Me parece de entrada una propuesta legítima y razonable. Yo la miro con verdadera simpatía. En Antoni Gaudí, gran cristiano seglar, el arte y la fe son inseparables. En enero de 1993, el Boletín Oficial del Obispado de Astorga publicó un artículo apoyando la petición de inicio del proceso de beatificación de Gaudí. ¡Wow! Bueno, claramente, decime, ¿qué sentiste? No, es que
Me impacté otra vez. Yo vivo impactada en estas entrevistas, gente. ¿Qué quieres que les diga? Porque vos hoy habías mencionado que que te gustaría que lo beatifiquen justamente por eso, porque no hay laicos. Y mencionó esa parte y fue como, Sí, yo sentí que de alguna manera al abrir acá a estas personas eh, como que requerían ser honradas, ¿no? Porque han dedicado muchos años de su vida a esta causa y ahora la causa es canónica, ¿viste? ¿Viste? No es que los laureles se los lleve el último, ¿no? Pero realmente esta ha sido una suma de voluntades de muchas personas que aman a Gaudí y, y no son solamente personas del clero, sino hombres y mujeres comunes, cristianas, con familias, que han sentido esta misión y este llamado y bueno, que gracias a ellos podemos conocer más de lo que fue Gaudí como hombre, no solo como arquitecto, que es hasta ahora como más se lo ha conocido, es por su obra arquitectónica. Pero bueno, esta obra arquitectónica al parecer no fue hecha por simplemente una persona que tenía dotes profesionales y estéticos brillantes como ya vemos que los ha tenido, sino también sus cualidades humanas, ¿no? Y algo que me gustaría como compartir también es que en esta época donde se habla tanto de prosperidad, de abundancia, ¿no? Como que es un tema muy, muy fuerte en el mundo de la espiritualidad y de la New Age, ¿no? Es muy fuerte porque Gaudí amó en especial la pobreza. Y la pobreza yo creo que no como una carencia o como una restricción, sino como una abundancia. Es como una pobreza, él hablaba de la pobreza como algo, digamos, que era capaz de conducirte a la elegancia y a la belleza. Y hablaba de la riqueza como una opulencia y una complicación que no portaba belleza. Y él se desprendió de todo, Marianela. Entonces, Gaudí empezó siendo un joven arquitecto que hacía algunos pequeños trabajos para poder solventar su carrera de arquitecto, o sea, y luego empezó a ser contratado por algunas familias de la sociedad alta de Cataluña. Y bueno, su gran amigo y mecenas que fue Eusebio Güell, con quien él hizo el Park Güell y la Colonia Güell, que también tiene una cripta bellísima, que creo que fue como ese pequeño ensayo de lo que después fue la gran obra de la Sagrada Familia. Él en esa época tenía acceso a grandes fiestas, a grandes círculos de poesía, de arte, de música. Sin embargo, o sea, cuando realmente tuvo que dejar toda esa socialité de clase alta y todo esto, no lo dudó ni un momento. Y gracias, digamos, a esta elección y a esta disciplina, es que tenemos la Sagrada Familia, que ya te dije que se hizo y se sigue haciendo a base de donaciones, y que él mismo salía como GoFundMe, ¿no? GoFundMe es una plataforma de donación virtual ahora, a recolectar las donaciones y los fondos.
Creo que acá hay una riqueza enorme que trasciende la riqueza material. Gaudí murió como un pobre, que es como quería morir, que no es como un pobre porque no tenía plata, o sea, como un pobre porque él, imagínate que nada, su vida solamente era construir la Sagrada Familia y hacer oración y estar conectado a Dios y a todo, o sea, él se nutría de lo espiritual para coger las fuerzas que necesitaba para esta obra. De hecho, Gaudí tenía reuma, o sea, desde muy pequeño él tenía ciertos dolores físicos, por lo cual él hacía largas caminatas. Era vegetariano, que es algo que mucha gente no sabe, porque creo que fue un sacerdote quien le aconsejó una dieta naturista por el tema del reuma que él tenía. Y te digo que murió como un pobre porque, bueno, salió de trabajar de la Sagrada Familia y, bueno, iba cruzando la calle. Bueno, creo que fue el tranvía, no creo, ¿no? Fue así, efectivamente fue el tranvía en la calle Bailén que lo atropelló, él cayó, no murió en el acto, pero claro, nadie lo reconoció porque él se vestía común y corriente. Y entonces, bueno, que si no recuerdo mal, fue un taxi quien no sé, paró, lo llevó al hospital de la Santa Cruz, que era donde él decía que quería morir, porque ahí en realidad moría la gente pobre, o sea, era como que llevaban ahí a la gente que por ahí se moría en la calle, ¿no? Y él decía que él quería morir ahí porque quería morir despojado. Yo creo que él como que sentía que como que todo ese mundo de la riqueza en esa época era un mundo en el que uno se perdía, ¿no? O sea, un mundo de apariencias. Claro, se distraía de lo importante. Y bueno, entonces creo que también creo que su vida también nos habla de la providencia divina, que como incluso en el foco, en la disciplina, en la vida rítmica, se puede alcanzar grandes obras, grandes misiones y grandes objetivos, ¿no? Y bueno, si bien los tiempos han cambiado y ahora hay otras maneras de hacer las cosas, yo creo que la vida de Gaudí es un ejemplo de, no sé, una inspiración para muchas cosas. Yo pienso que él pretendía despojarse de lo espiritual, de lo material, justamente porque su verdadera riqueza radicaba en lo espiritual. Y creo que el alma, a fin de cuentas, lo único que necesita es eso. Y justamente Santa Cruz eligió, a ver, ¿cómo iba a saber el taxista que él quería morir en la Santa Cruz? Está todo muy, muy interconectado, tan maravilloso que es que ni siquiera tengo palabras. Sí, siento que la providencia divina, o sea, siempre, digamos, cuando el deseo es puro de corazón, yo siento que se manifiesta, que realmente encuentra la vía para manifestarse por propia conexión de una certeza y una comunicación con la providencia divina. Digamos, él murió como quería morir porque realmente los hechos se entrelazaron de manera tal para que así sea, pero porque él tenía la convicción. Y siento que es ineludible que algunas cosas que tanto queremos nos pasen cuando en realidad son puras de corazón, ¿no? O sea, como que pueden tardar más o tardar menos, pero que si uno no se desconecta, eso va a suceder, porque uno mismo lo crea, pero porque también hay providencia. Yo creo que esto es un diálogo, al menos así lo elijo
concebirlo en medio de tanto ruido. Así que, bueno, ¿qué más? Que es tantas cosas, ¿no? Sí, la verdad es que podríamos estar horas hablando de, Que ya vamos horas, ¿no? de Gaudí, pero bueno, todo tiene un principio y todo tiene un final. Lo único que no tiene un final por el momento es la Sagrada Familia, Sí. que ojalá sea pronto. Si escuchan un ruido es mi pequeña burbuja que está jugando, disculpen. Ya para concluir, si te parece, cuando Gaudí se recibió, su maestro de arquitectura dijo, ¿le dimos el título a un loco o a un genio? Y evidentemente fue un genio, un loco genio. ¿Vos cómo definirías a Gaudí en una palabra o en una frase o en tu sentir? Para mí Gaudí es mi querido amigo. No puedo decir nada más. Es eso. Es mi querido amigo y creo que va a ser el querido amigo de muchas personas más. Contarte, porque me piden que te cuente, que en el 2026, en junio, un grupo de personas vamos a salir hacia la ciudad de Barcelona a los 100 años de Gaudí, donde vamos a poder visitar algunas de sus obras, las conocidas y algunas que no están abiertas al público convencional, y estamos invitando a que se puedan sumar a quienes lo sientan, de alguna manera llevar desde América nuestras semillas, con todo lo que eso significa, ¿no? Este diálogo entre la abuela Europa y América, y entre la nueva tierra y lo viejo, y hacer un puente de enriquecimiento y de contribución mutua en este momento tan especial para la ciudad de Barcelona, el territorio de Cataluña y todo lo que es la obra de Gaudí. Gaudí dijo que cuando una cosa está cerca del bien, no hay que renunciar, hay que profundizarla, que no hay que conformarse con el resultado obtenido, que eso es una equivocación, que cuando una cosa está en el camino de la perfección, hay que exprimirla hasta que esté bien del todo. Así que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir construyendo la Sagrada Familia de la Humanidad, que la construimos entre todos, y vamos a seguir generando diálogo y construyendo puentes entre territorios para apoyarnos mutuamente en todo lo que está tocando atravesar en este momento planetario para la humanidad. Qué bonito mensaje, qué maravilloso gesto y un pedido especial, llévenme en la maleta porque yo sé que al señor Gaudí no le gustaba lo material, pero lo estaría necesitando para ir a su causa. Así que por lo pronto llévenme en la maleta y hablando en serio es maravilloso el legado que dejó y cómo aún después de tantos años se sigue construyendo y fortaleciendo sobre todo. Totalmente. Si me permitís, voy a hacer la oración para la devoción privada de Gaudí. Para si alguien la quiere tener, la puede encontrar seguramente en internet, en la causa canónica por la beatificación de Gaudí, pero me gustaría aprovechar para hacerla con vos ahora. Adelante, por supuesto. Así que la voy a hacer. La oración por la devoción privada dice: Dios, Padre nuestro,
que infundiste en tu siervo Antoni Gaudí, arquitecto, un gran amor a tu creación y un ardiente afán de imitar los misterios de la infancia y de la pasión de tu Hijo, haz que por la gracia del Espíritu Santo yo sepa también entregarme a un trabajo bien hecho y dígnate glorificar a tu siervo Antoni, concediéndome por su intersección el favor que te pido. Y aquí cada quien hace su petición. Yo voy a pedir porque Marianela pueda hacer todos esos viajes del alma que ella siente hacer, para que todo le sea dado y hecho está. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. Jesús, María y José, alcánzadnos la paz y proteged a la familia. Jesús, María y José, alcánzadnos la paz y proteged a la familia. Jesús, María y José, alcánzanos la paz y proteged a la familia. Será hasta el próximo episodio donde volvamos a ver más allá, más allá, más allá, más allá, más allá, más allá. A los otros les quedan los universos, a mí la íntima penumbra y el hábito del verso. Jorge Luis Borges. Hay historias que marcan la piel, pero también el alma. Este libro nace de las heridas y de la luz que brota cuando nos animamos a mirar más allá del dolor. Entre recuerdos, silencios y despertares, los invito a recorrer un viaje profundo, el de una niña que aprende a sobrevivir entre sombras, el de una joven que se atreve a nombrar lo innombrable, y el de una mujer que resurge como el ave fénix, encontrando en la espiritualidad y en el amor propio un camino de sanación. Cada página está atravesada por preguntas que nos interpelan, por fragmentos de la vida real que se vuelven espejos, y por esa fuerza invisible que nos recuerda que siempre es posible volver a empezar. Este no es solo un relato personal, es un abrazo a quienes sintieron alguna vez que estaban atrapados en sus propias paredes, y una invitación a descubrir que incluso en el dolor más profundo habita la semilla de la transformación. Comparto mi historia con la certeza de que cada lector puede buscar la suya, reconocerse en ella y así poder ver más allá. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Mario Benedetti.